Bienvenidos una vez más a esta edición de Al Cierre. Estamos en nuestro bloque final analizando la situación de los derechos de los niños y adolescentes en Centroamérica, tema para el cual nos acompaña en Costa Rica Rigoberto Astorga de la UNICEF, Jaime Flores de Honduras de la Casa Alianza y Rafael Ramírez de la UNICEF. Don Roberto, un panorama que a mí me deja realmente asustado, se lo digo. No veo la luz al final del túnel en ninguno de los casos que hemos comentado. La niñez tiene que ser prioridad en la política pública centroamericana y no hay mucho que decir, y debemos de ubicarlo en las prioridades de la inversión, debemos de revisar los sistemas educativos, debemos de revisar las estructuras con las cuales estamos atendiendo a la infancia, debemos de mejorar y focalizar las políticas públicas para las regiones en las cuales hay mayores condiciones de vulnerabilidad, y debemos de acompañar a las familias. Eso es un elemento. No debemos de esperar que los niños lleguen a las instituciones, sino las instituciones deben ir a las comunidades. Correcto. Deben ir a intervenir sobre los problemas. Debemos de fomentar acciones comunitarias, por ejemplo, estilos de vida saludable. Esto te incluye no solo desde el tema alimentario, sino espacios recreativos, culturales, espacios donde los jóvenes se puedan integrar y puedan acompañarse, donde tengan ese apoyo y no estén expuestos solo a condiciones de vulnerabilidad. El tema de la violencia, el tema de las vulnerabilidades hacia la infancia, requiere un abordaje desde la primera infancia. Centroamérica debe volcar el inicio de trabajar desde los niños en sus primeros años, no esperarse a que los problemas ya los tengamos en la adolescencia. Hay que intervenir desde el inicio. Si no cambiamos ese rumbo, las estadísticas van a seguir creciendo. Prevenir antes que lamentar. Don Rafael Ramírez, desde El Salvador, su conclusión. Sí, básicamente que es comprensible que hay una tensión en la sociedad, una tensión entre querer resolver el problema de la violencia inmediatamente y tener una solución sustentable y sostenible en el largo plazo. Y creo que esa es la tensión. La sociedad llega al punto en el que están pidiendo, por ejemplo, en El Salvador, ya hay voces políticas que están pidiendo endurecimiento de penas, que se juzgue a los menores de edad como adultos, y la mano dura. Entonces sí hay que reconocer también esa necesidad y ese clamor de una parte de la sociedad. Pero también hay que reconocer que tenemos que buscar soluciones de largo plazo. Una de ellas, o para facilitar esta solución, creo yo que es importante primero que se haya un reconocimiento de que el problema de la violencia y la violencia en la niñez es una responsabilidad social. Una vez que todos somos responsables de la situación y por ende tomar las acciones. Las acciones, pobreza se ha mencionado, sí, definitivamente es uno de los coadyuvantes, pero y no se va a resolver en el corto plazo. Lo que sí se puede resolver en el corto plazo son medidas específicas focalizadas de protección social, de proteger a aquella niñez vulnerable, de manera que crezca de una manera con un proyecto de vida y no se deje llevar por los comportamientos peligrosos que finalmente llevan a la violencia y a la descomposición social. Muchas gracias, don Rafael Ramírez, por su participación. Don Jaime Flores, desde Honduras, su conclusión. Mire, mi conclusión que para resolver el problema de la violencia en el país, en Honduras, no es con medidas coyunturales, es cuestión de sistema. Mientras el gobierno y mientras los grupos de poder siguen implementando las políticas neoliberales que van en detrimento de las comunidades y de las poblaciones y que violentan los derechos más vulnerables de los niños y niñas en el país, el problema se seguirá aumentando. En Honduras, cada día abandonan una gran cantidad de niños y niñas del país por la cantidad de violencia. Solo en estos primeros 3 meses han sido deportados más de 4,000 niños de México. ¿Y cuáles son las razones principales por las que estos niños se van del país? Por violencia en sus comunidades y por necesidades económicas. Entonces yo creo que el problema, para resolver estos problemas de las niñas, tenemos que empezar por el problema de resolver este problema de un sistema neoliberal que solo privilegia los grandes intereses de los grandes grupos de poder. Muchas gracias, don Jaime. Don Rigoberto Astorga, sus palabras finales sobre el tema. Yo creo que lo que debemos volver es la mirada hacia la infancia. Debemos devolver la mirada hacia las comunidades. Debemos hacer que toda la sociedad seamos partícipes
de las soluciones. Las soluciones para los problemas de infancia no se construyen desde los escritorios, se construyen en las comunidades, con las familias, con los líderes. La gente tiene respuestas. Lo que hay que hacer es transformarlas en política pública. Si logramos eso, podemos hacer una transformación hay que estar con ellos, donde todos hay que involucrarse en los juntos. problemas. Muchas gracias por su participación. Gracias a usted. Gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana en otra edición de Al Cierre.